Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lucar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en vivo en el internet, en el Facebook Live, en el Twitter Live, que yo no sabía ni que existía, como ya les he contado, lo he descubierto esta semana, y estamos en televisión. ¿Ah? Estamos en prácticamente todas las señales de cable del país y en la más importante de ellas, en Movistar, en el canal 11. Pasen la voz. Que esto recién empieza además, ¿ah? Esto recién empieza. La pregunta del día de hoy a las redes sociales, a las personas, a los amigos y amigas que nos siguen en las redes sociales es: ¿qué piensan ustedes de este nuevo pedido de vacancia presidencial? ¿Procede o no? Los dos sectores de izquierda, tanto el Frente Amplio como Nuevo Perú, han planteado mociones en el mismo sentido que deben ser discutidas en marzo cuando se inicie la legislatura. La gente de Fuerza Popular lo que ha dicho es que ellos votarían a favor si es que se refiere estrictamente a los actos de corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, porque obviamente a ellos no les interesa que parte de la sustentación de ese pedido de vacancia tenga que ver con los procedimientos que se han usado por el otorgamiento del indulto humanitario. Y precisamente sobre este tema del indulto humanitario, ha salido una noticia el día de hoy en primera plana del diario 1 que dirige don César Lévano, donde supuestamente han tenido acceso en exclusiva a una resolución de la Sala Penal Nacional en el sentido de que la gracia presidencial otorgada por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori no lo exime del proceso por la matanza de Pativilca, donde un grupo de personas fue secuestrada, fue torturada, fue asesinada y sus cuerpos luego incinerados. Y estamos en la línea con el presidente de la Corte Suprema del Perú, el doctor Duberlí Rodríguez, para que nos aclare si esto es verdad, cuándo va a resolver la sala, en qué información se puede confiar realmente. Buenos días, Duberlí, muchas gracias por atendernos, muy gentil. Buenos días, Nicolás, desde Trujillo. Saluda a toda tu audiencia. Bueno, en primer lugar, para aclarar que la Sala Penal Nacional, la Sala de Apelaciones que ha visto en la audiencia de control de acusación el tema Pativilca, no ha emitido hasta el momento ninguna resolución. Yo no me explico cómo, digamos, un medio de comunicación, digamos, haga una afirmación que no es oficial. Trascendidos, Nicolás, siempre hay en uno u en otro sentido. Mientras no salga una resolución formal, esa decisión no existe. Yo estoy aquí en Piura con las 35 presidentes de las Cortes, en Trujillo de las Cortes del Perú, incluida la doctora Inés Villabonía, que es la que ejerce en cierto modo la presidencia de la Sala Penal Nacional, y no existe ningún pronunciamiento emitido por este órgano jurídico. Aún, ¿cuándo emitiría esta resolución la Sala Penal? Formalmente se tiene 15 días para emitir un pronunciamiento después que se ha llevado adelante la audiencia, pero también excepcionalmente se puede prorrogar a 15 días más, de tal manera que son los miembros de la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional los que dirán en qué momento se van a pronunciar. Mientras tanto, la ciudadanía simplemente tiene que esperar el pronunciamiento oficial, y los rumores solamente son rumores. Ahora, yo creo que es importante, doctor Duberlí Rodríguez, explicarle a los ciudadanos de qué se está discutiendo. Alberto Fujimori fue traído a través de un procedimiento de extradición, lo que supone que él solo podía ser procesado por aquellos casos que el acuerdo de extradición establecía. A esos procesos se ha agregado recientemente el caso Pativilca. Efectivamente. Entonces, el problema es que Alberto Fujimori recién ha sido incorporado a partir de esta resolución al proceso a mediados del año pasado. Él ha recibido en el camino, en diciembre, un indulto con gracia presidencial agregada. La gracia lo debería eximir de todos los procesos que están pendientes, pero lo que está en discusión es si el periodo de gracia
tiene reglamentaciones, ¿no es cierto? O sea, el otorgamiento de la gracia. Bueno, efectivamente, Nicolás, acá hay dos temas pendientes en el caso del expresidente de la República, el señor Fujimori. Uno es el tema del indulto que se va a discutir hoy día en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. El otro es el tema Pativilca, que la Corte Suprema de Chile recién ha ampliado la extradición por este tema. Pero resulta que ahora ya el presidente de la República ha concedido derecho de gracia que supone archivar todos los procesos pendientes, y este de ellos es el caso obviamente Pativilca. El día 26 se ha realizado la audiencia de control y ahí las partes han expresado obviamente sus pretensiones. La defensa del señor Fujimori ha planteado la extinción de la acción penal porque habría efectos de cosa juzgada por la aplicación del derecho de gracia concedido. Obviamente la parte agraviada ha considerado o ha pedido que se inaplique por inconstitucional, según su criterio, de este derecho de gracia. Entonces, lo que está pendiente de pronunciamiento por la sala es si se extingue el proceso penal por efectos del derecho de gracia concedido o se mantiene el proceso si es que la sala decide inaplicar lo que ha dispuesto el presidente de la República. Estamos claros. ¿Y eso qué significa? Que la sala sí tiene la potestad de resolver y por lo tanto, Alberto Fujimori, en el caso de que resuelva que sí debe seguir el proceso, podría incluso determinar que siga el proceso en prisión. Eso podría ser una resolución, ¿no es cierto? Eso es posible. Sí, efectivamente es posible, Nicolás, porque como acabo de explicar, la sala ha escuchado los pedidos de las dos partes y tendrá que pronunciarse a favor de una u otra. Pero como digo, hay que esperar, no especular demasiado, hay que esperar que los jueces hagan su trabajo. Ahora, lo que sí es trascendente, y con esto quisiera terminar, Duberlí, para no interrumpirlo más, porque entiendo que está en un evento trascendente para el Poder Judicial, es el tema de la Corte Interamericana. La Corte va a escuchar hoy día a las partes, entiendo que se va a tomar unos días para emitir una resolución, pero esta resolución que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o este dictamen, o no sé qué nombre técnico pueda tener, ¿tendría que ser aplicado? ¿Es de aplicación obligatoria en el Perú? Es decir, ¿es vinculante, como dicen ustedes? Bueno, el tema es que no es prácticamente una nueva sentencia, porque la Corte Interamericana ya se ha pronunciado sobre este tema, o sea, el tema de la cantuta, con anterioridad cuando se bajó la pena al señor Vladimiro Montesinos, y la Corte Suprema tuvo que emitir un nuevo pronunciamiento sobre ese tema. Entonces lo que la Corte está haciendo es un seguimiento de la aplicación de su sentencia anterior, y en ese contexto ahora se encuentra con el tema del indulto, que es la primera vez que la Corte Interamericana se va a pronunciar sobre la figura del indulto. Antes se ha pronunciado sobre la figura de las amnistías. De las amnistías, sí. Entonces ahora eso es una cosa nueva, pero no significa que no lo va a ver, porque si no, no hubiera convocado la audiencia. Entonces ahí lo que se va a discutir en la Corte Interamericana es si justamente es viable, es aceptable o no el indulto concedido por el presidente de la República. Y obviamente, sin que yo tenga que opinar a favor o en contra, lo único que tengo que decir como hombre de derecho y como presidente del Poder Judicial es que lo que resuelva la jurisdicción supranacional obviamente es obligatorio para el Estado peruano, como también es obligatorio para cualquier ciudadano del Perú lo que resuelva un juez del Perú. Es decir, tenemos dos jurisdicciones: jurisdicción nacional, que lo ven los jueces de Perú, y jurisdicción internacional o supranacional, que lo ve en este caso el sistema interamericano a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual somos parte. Y por tanto, lo único que tengo que decir es que se tienen que respetar las decisiones de los jueces, tanto del Perú como en este caso de la Corte Interamericana. Es decir, y resuelva lo que resuelva la Corte Interamericana, tenemos que acatar esa resolución. Efectivamente. Está claro. Muchas gracias a Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, por atendernos. Muy gentil. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Está clarito, ¿eh? Resuelva lo que resuelve. Es decir, y acá, o sea, alguien va a quedar insatisfecho de esta decisión, ¿no es cierto? Porque si resuelve que el indulto debe ser revocado, esto va a provocar la indignación de un sector de la población. Y si resuelve en el sentido contrario, es decir, que el otorgamiento del indulto no afecta las decisiones tomadas por la Corte con respecto a los casos de Barros Altos y La Cantuta, la gente que está en contra de que se le haya otorgado el indulto va a tener que aceptar esta resolución. O sea, porque estamos puestos en una situación donde lamentablemente un sector del país no va a quedar satisfecho, pero así son las reglas de juego y yo creo que todos deberíamos aceptarlas, porque en algún momento este tema tiene que terminar. Lo que está crítico, sinceramente, es lo que está pasando con el tema de la violación, no solo en general de mujeres, sino ahora en particular de menores de edad, de niños, ¿no?, que son objeto de abuso. Y como se ha discutido
infinidad de veces por las personas que deberían tener a su cargo más bien el cuidado y la protección de estos menores. Está con nosotros la psicoterapeuta, la doctora Carmen González, que se caracteriza precisamente por hablar claro de estos temas. Muchas gracias por estar acá, Carmen. Sí, gracias por estar en tu programa y estar con tanta gente que te mira y te escucha. Mira, yo creo que este problema hay que tomarlo desde 3 puntos de vista. El primero, no quedarnos en la cólera, sino saber que ese violador ha sido fabricado en una casa. Ha sido fabricado por seguramente padres que a su vez recibieron maltratos y transgeneracionalmente lo han pasado a él. Y que no lo justifico, lo explico para que la gente sepa. Que muchas veces lo que ocurre es que la persona que es un depredador sexual y que es capaz de abusar de un niño, a su vez fue abusado cuando era niño. O fabricado a base de maltratos y de tener padres que no controlan sus impulsos que los hacen llenar de miedo. Mira lo que me pasó un día cuando estaba en televisión abierta, ¿no? Hicimos un programa sobre esto y se discutió y precisamente una psicóloga explicaba este fenómeno de la repetición, ¿no es cierto? De cómo la víctima se convierte en victimario. Y me llamó una persona que no quería dar su nombre, pero me quería contar su experiencia personal y me dijo: Nicolás, yo de niño fui víctima de abuso sexual y sufrí muchísimo por eso y me costó muchísimo recuperarme de ese dolor. Y lo último que me pasa por la cabeza es yo producirle ese sufrimiento del que yo fui víctima. Yo sería incapaz de hacer algo así, es decir, yo no quiero que nadie pase por lo que yo pasé, es decir, tiene que ver también con el procesamiento que uno haga de esa experiencia traumática, ¿no? Y el procesamiento tiene que ver con la cantidad de agresión que has recibido. Si tú eres capaz, si has recibido cariño de otras personas, entonces ese maltrato inicial que tuviste en tu casa, donde habían descontrol de impulsos, que tú lo vives cuando alguien se descontrola sexualmente contigo, puedes procesarlo, porque hay otros insumos emocionales sanos. Pero cuando vives en una familia donde hay maltrato, donde hay golpes, el niño no tiene la capacidad de pensar, se llena de terror. Si él lo han violado y él a su vez tiene impulsos sexuales normales en los chicos, no tiene forma de canalizarlos porque solo tiene el modelo del abusador. Claro, pero yo me pregunto, o sea, nuestra civilización, digamos, porque somos una civilización, tiene ciertas reglas para su sobrevivencia, es la que nos ha permitido dominar el planeta en el que vivimos, ¿no es cierto? Y una de esas reglas es que tú no puedes tener sexo con niños, ¿no es cierto? Claro. O sea, tienes que excluir eso. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, esta historia tremenda, el testimonio tremendo de esta chica de 17 años que cuenta que desde que tenía 9 fue víctima sistemática de abuso sexual por su padrastro, Claro, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que una persona adulta tenga deseo sexual y se satisfaga de alguna manera con una criatura? Son personas que no tienen la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. No todos podemos. Hay gente simbólica, o sea, por ejemplo, se puede meter por la vereda y siente que no hay. O sea, no hay conciencia. Para tú de diferenciar bueno de malo tienes que haber recibido un mínimo de afecto. Pero cuando en tu casa se comportan como en una etapa, como depredadores, cuando depredan a los niños simplemente no se quedan en condición de animales. No todos nacemos personas, pero además todos nacemos animalitos, pero es el cariño familiar, las normas de la casa los que te vuelven personas. Hay muchos que se han quedado sin esa condición de persona. Pero además ocurre un fenómeno sobre que hemos hablado tantas veces también, Carmen, ¿no? Es decir, no es posible pues que un hombre esté abusando de una criatura de 9 años y el entorno no se dé cuenta y no pare esto. Y eso te lleva a niveles de complicidad horribles donde lo que está, o sea, pero ¿qué es lo que está en juego? Yo te voy a decir porque he tenido experiencia con estas mujeres, con muchas mujeres. Hay un fenómeno interno que se llama transferencia. Cuando tú no has tenido un padre o una madre, deseas un padre o una madre como oxígeno. Cuando encuentras un hombre, no importa que te pegue o te mate,
porque tú lo necesitas como si fuera una figura materna muy preciada de la infancia. Yo he tenido mujeres, por ejemplo, que, doctora, no sé si denunciarlo, porque es como que lo necesitaran como reemplazante de una figura de la infancia y ellas regresionaran. Son gente regresionada, que no puede ver la realidad, sino que la ve desde la infancia. Otra vez hablamos de que estamos en una sociedad muy agresiva. Mira, Carmen, ha ocurrido una cosa tremenda. Se denunció la desaparición de una menor y ha ocurrido una cosa tremenda porque ha aparecido el cuerpo calcinado de una criatura y todo indica que había sido que es ella. Entonces acá funciona y estamos precisamente con el señor Jorge Avellaneda, que es el padre de la criatura. Señora Avellaneda, muy buenos días, aunque realmente de buenos no tienen nada por estas noticias trágicas que tenemos, ¿no? Desde acá, nuestro sentimiento de condolencia y de solidaridad. Muy buenos días, señor Lucas. Acá, como comprenderá, estoy muy sentido, me da mucha pena. Era mi soltera hija, señor Lucas. Yo quisiera pedir pena de muerte, parece que estar con la doctora González Solita, que te apoye. Voy a hacer una marcha al Congreso para que se deje la pena de muerte. Yo lo siento como padre, quería vivirla a ella. No es posible de que haga mi criatura y después de ellos felices. Estése tranquilito, señor, tranquilito, estése tranquilito. Tranquilito, ¿ya? Tranquilo. Es imposible, ya. Es imposible para tranquila. Yo quiero pena de muerte. Voy a organizar una marcha al Congreso, no sé qué hago, pero que se vea la pena de muerte. Yo no sé qué decirle, Jorge, sinceramente. O sea, yo tengo hijas también. Y yo me pongo en sus zapatos y yo no, le juro a usted, Jorge, y a Carmen, yo no sé qué haría si me pasa una cosa así. Yo no sé qué haría. Yo entiendo perfectamente no solo sus lágrimas, Jorge, sino su indignación. O sea, ¿qué castigo merece una persona que es capaz de hacer esto? Porque además sabe que está haciendo algo que está mal. ¿No es cierto? Porque no solamente ha abusado, ha maltratado a esta criatura, sino que ha tratado de desaparecer el cuerpo quemándolo. O sea, es tremendo. Claro, un psicópata no tiene ya normas. Yo no quiero... Sí. Sí, lo escucho, señor Lucas. Sí, yo lo entiendo perfectamente, Jorge, y no quiero ponerlo a... Yo quiero que sepa usted que tiene nuestra solidaridad, que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra mano para que los responsables de esta barbaridad que ha ocurrido con su hija sean castigados debidamente. Y nosotros podemos apoyarlo en la clínica. Puede venir a buscarme. Le voy a... Sí. Ya, le voy a agradecer, doctora, le voy a agradecer al señor Lucas que me apoye para que sea una realidad la pena de muerte para violadores y deudores. Voy a hacer solamente. Haré una marcha, no sé qué haré, pero tengo que yo hacer algo para que cambie esta sociedad. Pena de muerte, ¿dónde están los derechos humanos, las ONGs que se protegen a otras personas? Pero a los delincuentes, a los terroristas, pero no a la gente que trabaja, a la gente honesta. Mi hija era primero puestos en la escuela. Estaba bien aplicada, bien puntual, de ejemplo, para sus hermanos mayores, en puntualidad. Yo no estaba disfrutando, señor Lucas, a ella, porque mis hijos mayores me descuidó un poco por el trabajo, por el viaje, pero decidí dedicarme a ella, jugar con ella. He jugaba conmigo, mis hijos no jugaban así de mayores, pues ella no todos estábamos, nos hacíamos la broma, le besaba, un montón de sentimientos. ¿Qué podría pensar cuando te asesinan una hija así? Tu futuro, tu pena de muerte. Quiero que las personas que están escuchando, que me llamen al teléfono para de repente hacer una marcha, y de una vez que se vea la pena de muerte. Vamos a tomar su reclamo, Jorge. Yo lo que quiero que sepa es que usted no está solo en esta lucha. Y una vez más nuestra solidaridad y nuestra condolencia, sinceramente. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Qué tremendo, Carmen. Pero también tenemos que... Pero ya, dime, pero escúchame, también, Carmen, dime sí. la verdad. ¿A ti te pasa una cosa así? ¿Qué haces?
Bueno, O sea, si a mí me violan, y me matan y incineran a una hija, yo no sé qué sería capaz de hacer, ¿me entiendes? Claro. O sea, voy a ser bien bruto, a la mierda con la civilización, ¿me entiendes? Claro. Claro, te están tocando lo tuyo, ¿no? Entonces uno... Claro, pero no realmente- puede ser que vivamos en un contexto en el que esto sea cada vez más posible, o sea, porque cada vez son más y más los casos y esto no para. Pero si tú te das cuenta, esto no ocurre en todos los niveles. También hay un descuido social, también hay una indignación de grupos donde no tienen futuro. También, mira, esto no ocurre. Pero no ocurre. está asociado Hay solo. una- Pero ahí no estoy de acuerdo contigo, Carmen. Que yo no creo que esto ocurra solo en los sectores sociales donde hay pobreza. momento. En los otros sectores sociales se oculta. Pero ocurre. Pero no este nivel de crueldad, de matar. Claro, el abuso sexual cruza todo el tejido social. Pero este vandalismo, esta delincuencia, también es un fenómeno social. Eso está asociado también a sectores. Ahora, ¿qué llenos piensas tú de la rencor. pena de muerte que reclama el señor Jorge Vellaneda? Yo creo que la pena de muerte estadísticamente no conduce a nada. Más bien... O sea, no es disuasiva, es el argumento. No es disuasivo, ¿Tú sabes lo que me decía Luisa María Cuculiza? A mí no me interesa disuadirlos, me dijo un día Luisa María Cuculiza. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene recuperación, hay que sacarlos de la sociedad. Claro, pero también la O sociedad... sea, ¿para qué vas a gastar dinero teniéndolos encerrados en una cárcel si esa gente no tiene posibilidad de recuperación? Hay que eliminarlo. Pero también, así de crudo y así de claro, duro. eso ¿no? puede ser producto de un rapto de cólera, pero si es que te das un espacio para pensar, esta gente sí producida por nosotros, los trastornados, los suicidas, son producidos por esta sociedad. La sociedad no puede quedar al margen de esto. Esto es una cosa muy compleja. Bueno, pero sí. igual no vamos a poder evitar que esta discusión esté otra vez en el centro de la sí, atención, porque sí. mira, en solo unos días, una chica de 17 años cuenta que por lo menos 8 años su padrastro la abusaba. Una niña de 9 años embarazada, Dios mío. Y las madres no cuidan Esta criatura debidamente. desaparece y la violan, la matan. De 11 años tenía esta Qué chiquita horror. de San Juan de Lurigancho y la tiran ahí a un descampado, ¿no es cierto? Es terrible Calcinada. Como tú decías al comienzo, de nada ha servido que nos hayamos civilizado, porque hay grandes sectores que están en un proceso de involución, como si nos estuviéramos volviendo animales, y ahí ya no puede ser solo los hogares, ahí tiene que haber un trabajo del Estado. Acá no puede solo tratarse la violencia tratando de que hayan más patrulleros, no, hay que ir al origen. Y el origen es el maltrato en los hogares, y los padres tienen que saber de que el sistema de educación por obediencia es horroroso. Los hijos no tienen que obedecerte si no tienes tú que demostrarles por qué tienen que hacer las cosas, porque cuando te obedecen te llenas de miedo, llenas de odio, y en cuanto puedes, cuando no tienes la autoridad, simplemente desapareces. Entonces también es un trabajo social, ver los orígenes, Nicolás, ¿no? Carmen González, psicoterapeuta, ha estado con nosotros. Muchas gracias, siempre es un gusto verte y hablar contigo, Carmen. Gracias, y para mí, porque eres muy lúcido. No, muchas gracias. De verdad, por los halagos. de verdad lo siento. Estamos así reventándonos cohetes. No, pero unos de a verdad, otros, ¿no? yo lo siento, si no, no digo nada. Pero qué Muy indignación. O sea, uno dice, los periodistas tenemos que ser objetivos. No, olvídate, o sea, somos seres humanos. Duele, Uno ¿no? tiene también pasiones y tiene indignaciones. O sea, ¿cómo no indignarte con esta historia y con los sentimientos de este hombre? Qué ¿Cómo dolor, ¿no? Pero en fin, muchas gracias, Carmen, Muy por bien. estar con nosotros. Vamos a la pausa. Y tras ella vamos a volver con nuestra secuencia que ahora va a ser permanente. Caiga quien caiga, y va a estar Catherine Ampuero, la ex procuradora, la que lanzaron literalmente por la ventana de la Procuraduría por preguntar algo tan simple como, oiga, don Pedro Pablo Kuczynski, ¿tenía usted alguna relación con Odebrecht? ¡Pa' afuera! Porque resulta que sí tenía. Resulta que sí tenía. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa.
Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y ahora sí, vamos a retomar nuestra secuencia. En realidad nunca la dejamos formalmente, pero ahora lo vamos a organizar. Y lo vamos a hacer con punche. ¿Podemos poner la presentación, señora Magariño, de nuestra secuencia? A ver, vamos, adelante. Caiga quien caiga. ¿Cuál es el objeto de esta secuencia? Que la verdad completa se sepa. Que todos los que tengan que pagar, paguen por lo que le han hecho al país durante todos estos años. Y para hacerlo, nosotros hemos creído conveniente que nos acompañe durante todo este proceso Catherine Ampuero. Bienvenida, Catherine. Gracias, Nicolás. Yo feliz de poder estar contigo en esta secuencia, Caiga quien caiga, todos los viernes, aquí en Exitosa. Me encanta. Ahora, ¿por qué Catherine Ampuero? O sea, yo creo que, y esto me refiero a lo que ha sido mi propia experiencia en los últimos años, ¿no? Jóvenes fiscales, jóvenes procuradores se han comprado por convicción la lucha contra la corrupción. O sea, el país le debe a esta generación de la que es parte Catherine Ampuero, que está haciendo posible que en el Perú ocurran cosas que no ocurrían así. O sea, que no han ocurrido nunca en realidad, ¿no es cierto? Sí, pues. Que no haya impunidad en el Perú. Sí, yo creo que en esta nueva generación, como tú lo estás mencionando, sí creemos en la justicia, sí creemos en que no debe haber impunidad, ¿no? Y la verdad que cuando nos toca asumir un cargo público, luchamos, trabajamos para lograr esos ideales. Ya estamos cansados de tanta corrupción en toda la administración de justicia, ¿no? Y que no solamente es Poder Judicial, Ministerio Público, sino principalmente de las autoridades de turno del gobierno. Ahora, hablemos, para empezar, Catherine, de lo que ocurrió contigo y cómo resultó siendo tan significativo. Es decir, tú en determinado momento eras procuradora, ¿no es cierto?, bueno, anticorrupción, ¿no? Yo empecé en el sistema anticorrupción en la Procuraduría Fujimori Montesinos, ¿no? Tuve a mi cargo importantes casos de corrupción en esa época. Recuerdo uno muy emblemático que era el desvío de fondos de las distintas instituciones, llámese la policía, el ejército, la marina, la FAP, hacia el servicio de inteligencia, ¿no? Era un caso donde existían aproximadamente unos 45 investigados. También tuve a mi cargo, por ejemplo, el caso de Óscar López Meneses por su vinculación con Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Casos vinculados a la Caja de Pensiones Militar Policial, porque no nos olvidemos que ahí también hubieron muchos hechos de corrupción en donde estaban involucrados Vladimiro Montesinos Torres, Víctor Venero, ¿no? Valencia Rosas. En fin, fueron muchos casos. También me tocó informar en la Suprema, por ejemplo, la CTS que habría recibido Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Del señor Alberto Fujimori, donde ahí se logró pues que la Suprema confirme esa sentencia condenatoria en contra de Alberto Fujimori. Luego me tocó laborar en la Procuraduría de Lavado de Activos, ¿no? También en la Procuraduría de Orden Público, donde veíamos temas de organización criminal. Y posteriormente ya me tocó asumir el gran reto de la Procuraduría del caso Odebrecht. O sea, yo creo que es importante el recuento que has hecho, porque no es que tú llegaste de pronto de la noche a la mañana, ¿no es cierto? No,
claro que no. A la Procuraduría, nadie sabe por qué, sino porque el lugar te tocaba, digamos, y eres una persona y eras una persona calificada para hacer lo que estabas haciendo. Ahora, tú en determinado momento, en la indagación que haces como procuradora, llegas a la conclusión de que hay que preguntarle algo que era necesario al presidente que estaba como testigo en ese momento, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando del caso de la interoceánica, ¿verdad? En el caso de la interoceánica no nos olvidemos que el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski ocupaba el cargo de ministro de Estado y al mismo tiempo eso lo hacía presidente del Comité de Proinversión. Entonces él tuvo una participación muy importante dentro de esta mega obra, en donde sabemos que fue otorgada a favor del consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet, ICSA, pero fue consecuencia del pago de una coima. Una coima, un arreglo que quedaron con el ahora prófugo de la justicia, el expresidente Alejandro Toledo, en la suma de $35 millones, ¿no? Que iban a pagar todos los que conformaban el consorcio, ¿no? Y al final pagaron 20 millones de dólares. Entonces nosotros consideramos que pues la declaración del señor presidente en este caso era de total importancia para poder llegar al fondo de las cosas. Porque la pregunta, claro, entonces él estaba sentado como testigo y tú en un momento le haces una pregunta sobre sus vinculaciones con Odebrecht, ¿no es cierto? Si él había tenido alguna vinculación. Sí, nosotros solicitamos a la Fiscalía, al fiscal Hamilton Castro, que cite al señor presidente. La diligencia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, ¿no? Con el doctor Hamilton Castro, y yo le pregunto que en su condición de economista, cuando ya había dejado de ocupar el cargo de ministro de Estado, ¿no? O en la función pública, había servido, había hecho algún tipo de consultorías, algún tipo de trabajo, pues, para esta empresa, ¿verdad? Así como también para otras empresas como Graña y Montero, JJ Camet, ICSA, ¿no? Y dentro de ellas, obviamente, Odebrecht. Y la respuesta fue, pues, una ofuscación. Se disgustó mucho con la pregunta y finalmente no la contestó. Ahora ya sabemos por qué esa indignación, por qué esa ofuscación y por qué negarse a responder, ¿no? Ahora sabemos que era porque estaba evidentemente vinculado a estas empresas. Sí, habrías realizado servicios de asesoría a través de su empresa unipersonal Westfield Capital, ¿no? Brindó servicios para Trasvase Olmos y brindó servicios con el tema del gas. Ahora también entendemos por qué el Ejecutivo y Marisol Perestello, la exministra, se molestaron tanto cuando nosotros decidimos asegurar el pago de la reparación civil y plantear una medida cautelar sobre Olmos. Evidentemente, que era lo lógico, el ¿no es cierto? presidente habría brindado servicios de asesoría en Olmos, ¿no? Entonces nosotros cuando tocamos esas acciones que tenía Odebrecht dentro de esta concesión, pues se molestaron muchísimo, se disgustaron muchísimo, porque nosotros estábamos buscando con eso que se pague primero al Estado, asegurar el pago de la reparación civil. Y ahora ya sabemos que el Ejecutivo, lo acaba de mencionar la ministra de Economía, Cooper, ¿no? Que ya tienen la norma que va a sustituir al decreto de urgencia 003. Y ahí seguramente van a poner lo que ya hicieron llegar al Congreso a través de sus observaciones, que antes de pagar al Estado la reparación civil, primero se tienen que pagar las deudas financieras. Es decir, hay que asegurar el pago a los amigos banqueros primero, antes que el pago a la reparación civil. Y a los proveedores, ¿quién les paga también? O sea, ayer ha estado acá Hugo Alache, que ya la situación es desesperada. Más de 160 empresas han quebrado. Imagínate. Porque simplemente nadie piensa en ellas, ¿no? Este decreto de urgencia no ha servido para absolutamente nada. O sea, ¿qué dijeron? Que los objetivos de este decreto de urgencia era no romper la cadena de pagos. Tú lo acabas de mencionar, los proveedores han venido aquí a tu programa y han señalado que esa cadena de pagos ya se rompió hace mucho tiempo y están desesperados por cobrar su dinero. Después se dijo que el otro objetivo era para no paralizar las obras. Las obras están paralizadas. Y el tercer objetivo, asegurar el pago de la reparación civil. Lo único que existe en el fideicomiso, gracias a este decreto de urgencia 03, son 20 millones de soles, ¿no? 15 o 20 millones de soles, no más. Eso, Nicolás, no representa, pero ni el 1%
de la reparación civil que acaba de señalar el procurador y Claro, solo por 3 obras. Que es algo que ha llamado sinceramente la atención, porque el procurador, que no era muy locuaz, digamos, era más bien discreto, de repente, pero Catherine, está todo el día en radio, en televisión, declarando a los medios y diciendo que Odebrecht tiene que pagar más de $1.000 millones de reparación solo por una obra, por 3 obras, perdón. Obras. ¿No es cierto? Sí. ¿Y cuántas obras tiene Odebrecht? 20 y tantas, entiendo, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Entonces, el asunto es que resulta, digamos... Crea suspicacia, ¿no? Claro, a mí me produce desconfianza el hecho que esta declaración se produzca en el contexto que Odebrecht ya concertó con el Ministerio Público una declaración que ayer yo he podido confirmar, porque está confirmado desde Brasil, que va a ser el 27 de febrero, y que en principio duraría los días 27 y 28, y que además es una primera declaración. Es decir, si esa declaración de Barata resulta insuficiente, va a ser complementadas con otras declaraciones sobre otros temas que queden pendientes o sobre otros temas nuevos que aparezcan después. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a, por fin, conocer la verdad, ¿no es cierto?, de todo lo que fue la red de corrupción, por lo menos de esa parte de la red de corrupción que se construyó y de la que fue parte Odebrecht. Claro, estas son declaraciones importantes que van a llegar a determinar, digamos, a qué políticos se les ha dado aportes de campaña, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos cuál es el apuro del señor procurador en salir a señalar un monto de reparación civil y solo por 3 obras. Ni siquiera tienen el monto integral de la reparación civil como para salir a los medios de comunicación a informar a la ciudadanía, bueno, hemos calculado el monto de la reparación civil integral en tanto, solo de 3 obras. ¿Por qué tanto apuro? Evidentemente no era el momento más oportuno para salir a decirlo. Porque yo le he preguntado a una persona que ha estado siguiendo el caso y me decía, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿No es cierto? Podría ocurrir al sentirse Odebrecht atrapado, ¿no es cierto?, por este tipo de demandas, si son $1.000 millones por 3 obras y esto lo multiplicas, no sé, por 10, o sea, le vas a cobrar $10.000 millones de reparación, que es una reparación que no se ha cobrado en ninguna parte del mundo, pero digamos, la consecuencia podrían haber 2 consecuencias de esto. Primero, que Odebrecht diga, no colaboro más, rompo mis compromisos con la justicia peruana y se refugian en Brasil, donde además son parte de un proceso en el que ya tienen protección. Y en segundo lugar, se declaran en quiebra en el Perú. Entonces, ¿cuál sería el resultado práctico según este amigo que... Voy a preguntarle si lo puedo nombrar la próxima vez que hablemos. Pero me decía, te pueden pasar 2 cosas, Nicolás, me decía. Una, que no hable, y 2, que al declararse en quiebra no le puedas cobrar $1. Porque no le vas a poder sacar $1, está quebrado simplemente. Entonces no vas a tener para la reparación. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, pareciera, uno tiene derecho a ser suspicaz, porque en el Perú hemos aprendido a ser desconfiados, a que en realidad hay gente que quiere que eso ocurra, ¿para qué? Para que no hable, pues, para que no sepamos lo que nos tiene que decir Barata el 27. Y faltan 25 días, debe haber gente que no duerme, ¿no? Bueno, de hecho que muchas personas... Me escribían ayer que cierren los aeropuertos, decía. ¿No? Mira, yo creo que aquí es muy importante retroceder en el tiempo y recordar que existe un convenio preliminar que está suscrito por el Ministerio Público con los representantes de la empresa de Odebrecht, ¿verdad? Cuyo contenido hasta la fecha no sabemos. Entonces nosotros no sabemos a qué se ha comprometido nuestras autoridades fiscales dentro de este convenio, de este acuerdo que ha suscrito con la empresa Odebrecht, ¿no? Para que Odebrecht le brinde toda la información y las investigaciones puedan avanzar, ¿cierto? Mientras no sepamos esas obligaciones a las que se ha comprometido, a las que ha asumido el Ministerio Público, entonces no sabemos, pues, qué es lo que le tienen que dar nuestras autoridades a Odebrecht para que den toda la información a la que se habrían comprometido. Ahora, ¿qué es? Ya, digamos que eso es bien difícil. Yo lo he conversado con el mismo Pablo Sánchez, ¿no? Indirectamente con Hamilton Castro, que el mensaje que mandaba era, tienen que tener confianza. Y yo le digo, en el Perú es bien difícil confiar, ¿no? Nos está pidiendo algo difícil de conseguir en el Perú, ¿no es cierto? Confianza. Pero, digamos, la discusión es, ¿qué es lo que nos puede dar el señor Jorge Barata? Y ahora resulta que no es solo Jorge Barata,
por lo que No, me han informado son el día de muchos ayer, funcionarios de es un Odebrecht. grupo de funcionarios de Odebrecht que por tiene supuesto. cosas que decir, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosas nos van a decir? O sea, ¿qué cosas nos podría decir Barata a lo que le tienen tanto miedo, ¿no? Bueno, porque se entiende que aquí va a venir, según señalaron, pues la relación, por ejemplo, de aquellos periodistas, de aquellos abogados a quienes también habrían, entregado beneficios, y los políticos, pues, involucrados, ¿verdad? Necesitamos nosotros información. O sea, por ejemplo, de las campañas electorales, la Exacto, lista. exacto. Uno por uno, todos a los que le dieron plata para sus campañas. Del señor Alan García, de la señora Keiko Fujimori, de la señora, bueno, aunque de Nadine y de Ollanta Humala ya está dio, avanzada la información. Bastante, y bastante detallado, ya ha señalado dónde, cómo, cuándo fueron estas entregas, cómo se hicieron estas entregas, en qué lugares se hicieron. Ese tipo de información necesitamos que no solamente Barata la dé, sino también Boleira y Mameri, que han sido mencionados por Marcelo Odebrecht en su manifestación, ¿no? Que no solamente Barata tiene conocimiento de esto, sino Boleira, Mameri, y son personas que tienen que declarar. Entonces, ahora, por otro lado, si la Procuraduría no llega a un acuerdo con Odebrecht respecto al monto de la reparación civil, lo va a tener que fijar el fiscal. Y obviamente Procuraduría no va a estar de acuerdo en ese monto, va a impugnar y finalmente va a ser un juez quien señale ¿Quién va a resolver? Monto. Yo lo que aquí recomendaría, Nicolás, es que la Procuraduría retome las conversaciones con los representantes de Odebrecht. Estas conversaciones, durante mi gestión, las dejé en pleno proceso. Bueno, los de Odebrecht, ellos ya saben, porque desde mi despacho yo les informé desde la primera reunión que tuvimos, de que nosotros de ninguna manera íbamos a aceptar un cálculo basado en la coima pagada, es decir, el doble de la coima pagada. Y esto, permíteme unos minutos para explicar a la ciudadanía por qué. Porque en el Perú, Odebrecht ha tenido una mayor presencia después de Brasil. Después de Brasil es aquí en Perú donde Odebrecht ha sido beneficiada irregularmente con muchísimas megaobras, ¿no? En el Perú se han pagado coimas a expresidentes de la República, se han pagado coimas a exministros, cosa que, por ejemplo, no ha pasado en Estados Unidos, que no ha pasado en Suiza. Y sin embargo, a estos países, en Suiza, en Estados Unidos y otros más, van a pagar una reparación muchísimo mayor que a la que pretenden pagarnos a nosotros, que es entre 60, bueno, a mí me dijeron 60 millones, el doble de la coima, ahora dicen 66, pero en función al doble de la coima. Eso definitivamente no lo podemos aceptar. Suponiendo que el cálculo que se haga, que el total de la coima fue 30 millones de dólares, pero si le pagaron solo a Alejandro Toledo 20, ¿qué pasa con el resto? ¿No es cierto? Por supuesto, o sea, ese cálculo... Ahora, el cálculo que ellos hacen es el de la parte, que es una cosa interesante también, ¿no? Que ellos dicen que la coima no la pagaron solos. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de la Interoceánica, ellos pagaron una parte de la coima y en todos los otros casos donde reconocen el pago de comisiones ilegales, ellos dicen, éramos parte del consorcio y nosotros pagamos el porcentaje que nos tocaba como parte de ese consorcio. Bueno, definitivamente nosotros, y creo como Estado, eso de considerar la coima como un punto de partida para establecer el pago de la reparación civil, eso no es aceptable, ¿no? Ellos han reconocido también en este convenio que firmaron con Brasil, Suiza y Estados Unidos, porque es un solo convenio que involucra a estos tres países, que han percibido ganancias o utilidades por 143 millones de dólares. Desde mi despacho, cuando estábamos en las conversaciones para llegar a un arreglo, a un acuerdo del monto de la reparación civil y la forma de pago, que involucraba solamente las obras en las cuales ellos estaban reconociendo haber pagado coimas. Las otras continuarían su proceso regular, su proceso normal de 3, de 5 años que va a durar el proceso, como el tema del gasoducto, ¿no? Entonces, cuando estábamos en esas conversaciones, ellos ya supieron cuál es mi posición, que no se va a utilizar como criterio el doble de la coima, sino avanzamos un poco más en estas conversaciones y tomábamos ya como referencia, como punto de partida, los 143 millones de dólares que habían recibido como utilidad, como ganancia. Y a este monto se iba a aplicar desde el doble hasta 5 veces más.
Obviamente ellos iban a apostar solamente por el doble. Nosotros como Procuraduría íbamos a apostar a 4 o 5 veces más y a partir de ahí íbamos a negociar. Claro, pero de lo que sé hay que ser conscientes y yo sé que resulta duro, porque cuando uno escucha al procurador, ¿no es cierto?, parece así muy justiciero, ¿no?, con su espada, pero cuando uno piensa en las consecuencias que puede tener su declaración en un contexto como este, o sea, sobre todo a mí lo que me sorprende es que sale en todos lados, ¿no es cierto? Está en todos los canales, en todas las radios, en todos los periódicos declarando. Es que es el aceptar un hecho que es crudo, que esta gente tiene la verdad y que vamos a tener que pagar un precio por la verdad. Es decir, ellos están reconociendo que son delincuentes, que han cometido delitos, que han sido parte de una organización criminal y que tienen que pagar por eso. Pero nos están dando información que para nosotros es valiosísima, en dos sentidos. En el saber, en primer lugar, cómo estaba construida esta red de corrupción que incluye expresidentes, exministros, exfuncionarios de altísimo rango, árbitros, gobernadores y presidentes regionales, alcaldes, congresistas, porque eso también lo han señalado, periodistas, abogados, operadores de imagen, agencias de publicidad, es decir, es una red gigantesca, ¿no es cierto? Toda una organización criminal. Entonces, esa verdad es una verdad que nos resulta extraordinariamente valiosa, no solamente para desmontar las redes de corrupción, sino también para recuperar dinero, porque esta gente va a tener que pagar por eso. Van a tener que devolver dinero que se llevaron del Estado peruano y van a tener que pagar penalidades. Entonces, yo sé que es una disyuntiva difícil, ¿no es cierto?, de ser capaces de plantearnos la pregunta de cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por la verdad, ¿no? Que es duro. Yo ayer decía, nos tapamos la nariz y firmamos, digamos, pero si lo que vamos a tener a cambio es la verdad, Dios mío, yo no sé qué haría si fuera fiscal, si fuera Hamilton, ¿no?, Castro. Bueno, pero no nos olvidemos cómo fue las negociaciones, por ejemplo, en Brasil. Dieron toda la información que permitió el avance de todas estas investigaciones, ¿no?, y dieron la información y una reparación civil de 2.400 millones de dólares. Entonces, la lógica, ¿a qué nos lleva? Si después de Brasil está nuestro país como el más perjudicado, evidentemente la lógica te dice que nuestra reparación civil debe ser menos que la de Brasil. Claro que los cálculos que está haciendo el procurador llevarían a una reparación superior a la que quedaron en Brasil y creo que eso no es racional, ¿no? Pero tampoco vamos a aceptar una reparación menor a la que pagaron en Estados Unidos, donde no coimearon a ningún expresidente, donde no hicieron ninguna mega obra, donde no coimearon a ningún exministro. Lo mismo en Suiza. En Suiza quieren pagar 116 millones de dólares, que es una suma muy superior, el doble prácticamente de lo que quieren pagar acá. Y ahí tampoco no hubo ningún exministro, ningún expresidente, ninguna mega obra. Entonces, eso tampoco creo que como país lo vamos a aceptar. Ahora, de que te van a decir totalmente la verdad, por ejemplo, en el tema del gasoducto, ellos dicen que todo fue limpio, que no hubo pago de coimas. Y déjame decirte, Nicolás, que eso yo no lo creo. Bueno, pero vamos a esperar qué dicen, porque digamos, eso han sido declaraciones... No, yo estoy segura que no van a aceptar pago de coimas en el gasoducto. ¿Y por Ahora, qué? el problema es que no pueden mentir. ¿Y por qué te digo que no lo van a aceptar? Porque no te olvides que ellos están demandando al Estado peruano en el CIADE, en Estados Unidos, justamente por el tema del gasoducto. Si ellos reconocen pagos en el tema del gasoducto, la demanda que están haciendo al Perú en el CIADE se les va a caer. Claro, pero también depende de cómo formule su interrogatorio el representante del Ministerio Público. Porque tú puedes decir, yo te doy 3 millones de dólares para tu campaña electoral, ¿no es cierto? Y te sostengo la campaña electoral y luego yo no te cobro por favorecerme en el gasoducto directamente, pero tú me estás pagando con el gasoducto, ¿no es cierto?, lo que yo hice por ti en la campaña electoral. Yo puse la mayor cantidad de billetes para que tú seas presidente. Ahora págame, ¿sí?, ¿no es cierto? O sea, no es una coima directa, pero sí es una forma, digamos, de compensar. Totalmente de acuerdo contigo, porque cuando se dan estos aportes de campaña, estas coimas, digamos, a los políticos, ¿no? Obviamente no lo haces de manera gratis. Ya es un lenguaje que no es necesario ni siquiera decirlo de manera expresa. Oye, me vas a dar obras. No, automáticamente tú sabes que si recibes ese aporte, lo vas a tener. Vas a tener que compensarlo. Claro, no es que se volvió de repente el señor Marcelo Odebrecht se volvió zurdo y quería la gran transformación en el Perú. Lo que quería era hacer negocios. Tenemos que terminar por hoy, Catherine.
Esto es solo el comienzo de lo que vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, yo les voy a soltar un nombre del que hemos hablado, ¿no es cierto? El señor Milla. Ah, claro. Ese El señor Milla, que ahorita es funcionario de Odebrecht, ¿ah? Pero resulta que ese señor Milla es el que formó First Capital en el Perú. No, y no solamente eso, te doy la historia. Él empieza en el banco de crédito. Firmando los acuerdos de asesoría en representación del banco con Westfield Capital, la empresa del señor presidente de la República. ¿Ah? Y después pasó a trabajar a First Capital. Y ahora trabajando en Odebrecht. Y este señor ha sido citado ayer a la Comisión Lavajato del Congreso y no ha concurrido. Esperamos que pronto concurra porque este señor nos tiene mucho que decir, mucho que Un consejo, Milla, que yo sé que nos estás escuchando. Acógete a la colaboración eficaz. Haz como hecho barata, porque además está trabajando en Odebrecht, en el departamento financiero de ahorita. ¿Ah? Ahorita, o sea, qué cosa increíble, Dios mío. Tenemos que terminar por el día de hoy porque nos matan acá en la producción. Hasta el próximo viernes, entonces. Hasta el próximo viernes vamos a tener primicias, vamos a la yugular vamos a ir. Y el 27, agárrense por lo que viene, agárrense. Yo estoy esperando nomás que sea 27. Igualmente. Y me imagino que tú también, por supuesto. Catherine, todos los peruanos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Volvemos. Exitosa presentó Caiga quien caiga. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Solé. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina y de un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Dicen que el viceministro de Alan Jorge Cuba quiere hablar. Yo desde acá les hago una invocación a todos los que han estado comprometidos, al señor Milla, que hable, al señor Cuba. Cuéntenlo todo, es el momento, háganlo por ustedes mismos, háganlo por sus familias, háganlo por el país. La gente se puede equivocar, ustedes se equivocaron, bueno, corríjanse pues, comiencen por arrepentirse. ¿Ah? Reconcíliense con la sociedad peruana. ¿Ah? Salgan con la frente en alto, reconozcan que erraron y que son capaces de corregir, ayudando a que el Perú sepa la verdad completa. ¿Ah? O van a pagar ustedes 8 o 10 años en la cárcel por otros, que son los que se llevaron la tajadaza. ¿Ah? Estoy seguro que en todas las familias de esta gente involucrada están discutiendo esto. Estoy seguro y los estoy ayudando a resolver la discusión. Aníbal Quiroga, constitucionalista, está en la línea en momentos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está empezando a ventilar el tema del otorgamiento del indulto humanitario a Alberto Fujimori. Aníbal, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo le va? ¿La Corte tiene la atribución de resolver sobre este tema, sí o no? Sí, claro, por supuesto, porque hemos firmado un convenio que se llama Protocolo Complementario, reconociendo la competencia contenciosa de la Corte. Eso fue en diciembre del año 82 y por lo tanto hemos aceptado que las decisiones de la Corte tengan un efecto jurídico vinculante entre el Perú, como si fuera una suerte de supracorte suprema. Entonces, si existe la posibilidad de que la Corte lo discuta, existe la posibilidad de que la Corte resuelva en contra de lo que ha sido el otorgamiento del indulto humanitario. Sin duda. Esto es un trámite que se ha inscrito dentro del proceso de ejecución de las sentencias de la Cantuta y Barrosaltos. Llamaríamos acá en el uso forense un incidente en donde las víctimas y las ONGs se han presentado ante la Corte a decir el Perú está incumpliendo la sentencia de Cantuta y Barrosaltos
porque uno de los extremos de la sentencia decía que el Perú se obligaba a juzgar, a sancionar y a castigar de manera eficaz estos delitos. Y claro, ellos sostienen que el indulto implica no castigar adecuadamente una parte del delito, y de ese punto están acusando el incumplimiento del Estado peruano. Si la Corte llega a la misma conclusión, entonces va a ordenar que el indulto se deje sin efecto para que el Perú no ingrese a ser incumplidor de los convenios internacionales. Ahora, ¿qué piensa Aníbal Quiroga sobre esto? Es decir, ¿hay argumentos para que la Corte resuelva? Es decir, porque se supone que, digamos, el Perú ha seguido los lineamientos establecidos por la Corte y se ha hecho el proceso y se ha sentenciado a personas, incluyendo a Alberto Fujimori. El problema es que el indulto lo que significa es recortar el cumplimiento de la pena para el caso de Alberto Fujimori. Claro, lo que hay que explicar ahí de manera apropiada, a cargo de una buena defensa que creo que el Estado peruano no la tiene, es que el indulto en ningún momento deja desamparado el delito, porque el indultado sigue siendo un condenado, genera responsabilidad penal, genera antecedentes y tiene la obligación de la reparación. Simplemente se releva una parte del cumplimiento de la condena por razones presidenciales, porque así lo permite la Constitución. Si a Fujimori, en vez de ponerle 25 años, la Corte le hubiese puesto 12 años, entonces ya habría cumplido con su pena y estaríamos dentro de la satisfacción del cumplimiento de la pena. Lo que hay que demostrar es que este indulto no incumpliría con la satisfacción de lo que es el cumplimiento de la sanción, que eso no implica dejar en impunidad el delito, y que el delito ha sido reconocido y debidamente sancionado, y que por otras razones, entre la atribución presidencial, se ha procedido a exonerar una parte del cumplimiento de la pena. Ahora, ¿es un argumento válido el que han presentado la gente que se opone al otorgamiento del indulto humanitario, el hecho de que este haya sido o pueda haber sido producto de una negociación, es decir, votos porque no proceda la vacancia en contra del otorgamiento del indulto, o los argumentos en el sentido digamos, que ha referido, por ejemplo, el doctor Elmer Huertas, sosteniendo que la condición de salud de Alberto Fujimori, digamos, o el sustento médico para el otorgamiento de este indulto, por lo menos hasta donde se tiene información, no es lo suficientemente contundente. Es decir, que él podría recibir atención adecuada desde el centro de detención de la DINOES, igual que lo puede recibir desde la casa en La Molina donde está ahora. Es más, algunos dicen que más rápida atención podría recibir de la DINOES que de esta urbanización en La Molina, ¿no? Que está más cerca a centros de atención de emergencia. Sí, yo creo que hay que distinguir entre lo que es, digamos, una argumentación jurídica de una argumentación política, ¿no? El indulto humanitario, llamado humanitario, es en realidad un indulto, ¿no? La Constitución no hace esa distinción. Entonces, una persona puede estar muy enferma y no ser indultada. Una persona puede estar sana y ser indultada. Por ejemplo, la chica esta Buscaglia que le pegó a un policía y la Corte la sancionó a 8 años de prisión, fue indultada en menos de 6 meses por el presidente Humala, gozando de plena salud, y nadie dijo nada, ¿no? En el pasado, Toledo, por ejemplo, indultó a la hija de un embajador extranjero acusada por narcotráfico y condenada por narcotráfico, y tenía 25 años la chica y tampoco nadie dijo nada. Entonces, la Constitución habla que el presidente puede dar indultos. Ese indulto puede estar motivado o puede no estar motivado. No, nadie exige que exista una motivación. Hay quienes dicen, sí, pero el indulto no ha sido debidamente motivado. En ninguna parte se exige la motivación. Es una decisión presidencial. Lo que ocurre es que en algunos casos, cuando la persona está enferma, hace saber eso al Ejecutivo para que haya una condición especial para que el presidente mire el caso e indultarlo. Pero el presidente no está obligado a indultar a una persona enferma. No es un derecho, es una gracia, es un regalo que se hace. Hay gente que ha muerto en prisión y hay gente sana que ha salido. Entonces, es un argumento que no es jurídico, sino político, el decir, y estaba enfermo, pero no estaba tan enfermo, pero estaba menos enfermo. Claro, pero eso a lo que va es que ese tipo de argumentos no puede ser tomado en cuenta por la Corte. Ahora, sin embargo, es claro que los integrantes de la Corte tienen posturas políticas, ¿no es cierto?, que no son precisamente las de simpatía por el régimen que encabezó Alberto Fujimori.
Sin duda, pero acá, digamos, lo primero que hay que entender es que esto no es un procedimiento nuevo, sino está inscrito en la ejecución de las sentencias Cantuta y Barrios Altos. Si se cumplen o no se cumplen, eso es lo que se llama, digamos, procedimiento de ejecución de sentencia. Segundo, lo importante acá es que para la Corte no va a ser decisivo lo que diga la Constitución peruana, sino si el indulto incumple la Convención Americana y la sentencia. Entonces, el tema capital es saber si ha sido condenado o no por lesa humanidad, porque la Corte ya ha dicho en el pasado que los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiados, ni prescritos, ni indultados. Entonces, la Corte se va a enfrentar a su jurisprudencia para saber si en este caso ese indulto parcial de la pena, porque no ha sido total, del cumplimiento de la pena, colisiona con su concepto de lesa humanidad y colisiona con la Convención Americana y con la sentencia de Cantuta Barrios Altos. Esos son sus parámetros. Lo que diga la Constitución de Perú le tiene sin cuidado a la Corte. Para terminar, Aníbal, lo que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería dar por terminada la disputa legal con respecto al otorgamiento del indulto humanitario a Alberto Fujimori. Sin duda, así va a ser. Bien, para bien o para mal. Bien diga la Corte que el indulto no colisiona con las sentencias ni con la Convención y por lo tanto no va a ingresar al tema, o bien diga que el indulto es incompatible y que hay que anularlo. Es decir, y las partes deberían aceptar esto como criterio, ¿no es cierto? Claro, por eso en su momento al ministro Guiguren se le dijo, hágase una consulta a la Corte, porque la Corte tiene dos competencias, los juicios, como en este caso, los casos contra los estados, y las opiniones consultivas. Hágase una opinión consultiva a la Corte y pregúntele, ¿este indulto es compatible o no es compatible? Si la Corte decía que sí, el indulto de alguna manera se podía haber dado saneado, vacunado. Y si la Corte decía que no, pues el presidente tiene un argumento para decir no puedo dar el indulto porque la Corte me ha dicho que no. Pero ya hechas las cosas de esta manera, estamos en manos de la decisión de la Corte con un pronóstico reservado, si es que el Perú no hace una defensa apropiada, ¿no? Muchas gracias a Aníbal Quiroga, constitucionalista, por atender nuestro llamado. Muy buenos días. Con todo gusto, un abrazo, Nicolás. Chao. Bien difícil, ¿no? Que las partes acepten esto, porque, o sea, digamos que la Corte resuelve que no, no tiene nada que decir sobre el indulto, que el otorgamiento del indulto humanitario no viola los compromisos adquiridos por el Estado peruano. Esto va a generar una reacción, pues, ¿no? Bárbara en la gente que está en contra. Y si resuelve que el indulto sí contradice las resoluciones de la Corte y que este tiene que ser revocado, va a provocar una reacción en contrario del otro sector, del sector fujimorista. Entonces, el problema es que tiene que haber un mínimo de reglas de juego que aceptemos todos como válidas, ¿no? Porque si no vamos perdidos. O sea, somos un país terriblemente fraccionado y enfrentado, pero si no somos capaces de establecer un mínimo de reglas de juego que todos aceptemos como válidas, no vamos a llegar a ningún lado y vamos como por un tubo a la confrontación. Donde hay confrontación, lamentablemente, por negligencia, por falta de previsión, porque en el Perú lamentablemente no se gobierna pensando en la gente, es en relación al paro de los agricultores, en particular los productores de papa. Donde la situación está crítica, realmente crítica, es en La Oroya, donde hay un enfrentamiento entre los camioneros que están hace 3 días parados y los huelguistas que no dan su brazo a torcer porque consideran que no se está atendiendo debidamente sus pedidos. Henry Pajuelo está en este momento ahí mismo, en La Oroya. Adelante, Henry, por favor. Muy buenos días, amigos. Nicolás Lucar, para Exitosa Noticias, reportando desde la capital minera metalúrgica, la ciudad de La Oroya. En estos momentos acaban de llegar a la ciudad de La Oroya los productores de papa de la región Junín, especialmente de Concepción, especialmente de Masma, del Bajo Tulumayo. Nos comunican que han llegado una cantidad de 300 productores de papa para plegarse a esta medida de lucha, ya que el día de ayer el acuerdo que han tenido con el Ministerio de Agricultura, aquí en la provincia de La Oroya, los productores de la región central del país la han rechazado rotundamente. En estos momentos en la ciudad de Lima, el Ministerio de Agricultura, el viceministro está reunido con dirigentes de productores de la zona central para realizar esta acta que firmó el día de ayer, y estamos conociendo varios acuerdos. Este es el informe que le podemos dar de esta
situación real de la carretera central en el sector de Loroya, en el sector del cruce Talma, punto neurálgico a la repartición a 5 regiones de la macrorregión Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y Junín. Henry, lo que quisiéramos es, si es posible, entrevistar a alguno de los dirigentes que están ahí para ver qué es lo que esperan, ¿no es cierto? O sea, qué compromisos deberían cumplirse por parte de las autoridades del gobierno para que este asunto se dé por resuelto, porque para el ministro de Agricultura tan estaba resuelto que se fue a Tumbes, ¿no? Cuando debería estar en Loroya. Vamos a entrevistar para Radio Exitosa. ¿Ustedes de dónde vienen, amigo? Sí, señor. Nosotros somos de Guajahuasi, estamos reunidos 8.000 agricultores. Necesitamos que venga acá el ministro o su representante de alto nivel. Hay una mesa de diálogo en estos momentos. ¿Quién le pide? Ahorita hay una mesa de diálogo en Lima. Le pedimos que cumplan todos los 10 pedidos que ha hecho a nivel nacional de todos los agricultores. Justamente rechazamos el acta de ayer porque es una farsa, una mentira. Y queremos que se presente acá los niveles de alto nivel de las autoridades, señor. Estamos con otro dirigente de Concepción que acaba de llegar en estos momentos a la ciudad de Loroya. Amigo, bienvenido para Radio Exitosa. A nivel señor, estamos escuchando. Bien, periodista, bueno, queremos saludarlo, buenas tardes. De la provincia de Concepción, del Alto y Bajo Tulumayo, nos unimos hoy día a la huelga. Miren de la ronda campesina, estamos acá presentes, del Alto y Bajo Tulumayo, por una sola causa, luchando para todos. Igual forma, como acaba de comentar, nosotros negamos el alta justicia, no estamos de acuerdo de ninguna manera. ¿Por qué? Por los motivos, el tribunal que no nos pagan, trasplante y baja. Y bueno, ayer hubiera dado, solamente han dado ese acuerdo en la mesa, porque hubiera dado públicamente afuera, hubiera dicho para todos. No se dio. El problema es que de repente los dirigentes que estaban en Lima no nos han consultado antes de firmar el acta. Negativo, negamos eso porque realmente ellos no son agricultores así como nosotros. Ellos han ido a hacer otros arreglos terceros. No estamos de acuerdo nosotros. Por eso hoy día nos venimos acá a la Loroya a plegar. Nos venimos, le plegamos con más fuerza. Adelante, señor periodista. ¿Qué van a hacer si hoy día no se soluciona también en este? La guerra continúa. De acá seguimos a Lima, señor periodista. Bueno, el Nicolás Lincoln, como hemos escuchado, esta medida de lucha que agudiza aquí en la provincia de Loroya, porque el día de ayer estaban solamente los agricultores de la ciudad de Tarma, del sector de Guasaguas y Palca, pero el día de ayer han llegado también productores de Huánuco aquí en nuestra provincia de Loroya, provincia a las 9 de la noche. El día de hoy nuevamente, pues, los agricultores del Bajo Tulumayo, del Alto Bajo Tulumayo, de Concepción, han llegado aquí en nuestra provincia de Loroya y cada día más y más. Bueno, se agudiza ese tema. Mientras tanto, los transportistas quedan varados y vamos a estar atentos a proveer de la 1 de la tarde a 2 de la tarde. Los comunican que van a salir de esa mesa de diálogo para tener pues los acuerdos correspondientes y así posiblemente puedan levantar su medida de lucha ahí en el estudio en Lima y con las Luco. Muchas gracias, Henry Pajuelo. Se había pedido, los transportistas habían pedido que les den 3 horas para que puedan pasar sobre todo los camiones que están en riesgo de perder sus productos que están ahí acumulados en los camiones. Lo que resulta increíble es que ustedes han visto cómo los políticos cuando es campaña electoral van a todos lados y prometen de todo, pero a la hora que hay problemas no están ahí porque es ahí donde deberían estar, ahí mismo en Loroya, ¿no? Y los ministros no deberían tenerle miedo a la gente, ¿no? Pero en fin, Becker Bejarano está en Huánuco y nos va a contar qué está pasando ahí. Adelante, por favor. Buenos días, Nicolás. Información en vivo. Continúa la huelga de los agricultores de Huánuco. Siguen esperando la comunicación de los dirigentes de Lima. Continúa la carretera bloqueada y los productos de primera necesidad empiezan a subir de precio. Por ejemplo, el pollo subió el kilo a 12 soles, el tomate a 6 soles, el limón a 4 soles. Productos que vienen del norte empiezan a escasearse y suben de precio, generando un malestar en las amas de casa. Asimismo, ya no hay combustible, los grifos ya no están atendiendo al público por la escasez del combustible. No hay salida de buses a Lima por el bloqueo de la carretera, solo hay vuelos comerciales. Los pasajes aéreos subieron de precio a $200 solo de ida, situación que ha generado ya un malestar colectivo de la población huanuqueña y que vienen organizando para una marcha para exigir que vuelva la calma, la tranquilidad en la ciudad de Huánuco.
está siendo organizado por un colectivo de jóvenes y representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, que han señalado que esta huelga en Huánuco ya se había generado una pérdida que supera los 10 millones de soles. Sigue la huelga de los agricultores en Huánuco. Becker Bejarano, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Becker. Bueno, esta es la situación que, como ustedes ven, se está viviendo. Y yo insisto, esto es producto de la falta de previsión. O sea, no es posible que estemos enfrentados a una situación donde más del 30% de la producción de la papa simplemente no tiene dónde venderse. Somos los... O sea, esta es la tierra de la papa. De aquí nació la papa, nos lo explicó, ¿no es cierto? Claramente Rómulo mucho el día de ayer. Y deberíamos estar industrializando papa, deberíamos ser los proveedores de toda la gastronomía peruana. Deberíamos estar exportando papas en las miles de variedades que tenemos para ofrecer. Deberíamos consumir papa antes que cualquier otro carbohidrato como acompañamiento de nuestros alimentos cada día. Es decir, hay tantas cosas que se debieron hacer y no se han hecho porque simplemente nadie piensa en estos temas, ¿no? Nadie que está en la función pública, ¿no? Lamentablemente. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa, volvemos. Estamos de regreso y vamos a hablar ahora de lo que piensa la gente, ¿no? Porque finalmente ese es el espíritu de esta radio, ¿no? Yo creo que el gran éxito que ha tenido es que no solamente comenzó en las provincias, en el Perú profundo, ¿no? Y llegó a conquistar a Lima de una manera que nadie creyó que fuera posible, ¿no? Y nos estamos convirtiendo y somos cada día más el principal y más confiable medio de información para la gente. ¿Ah? Acá la gente sabe que todos son escuchados, que todas las voces son escuchadas y que estamos comprometidos seriamente, ¿no? Con los problemas de los peruanos, con las necesidades de los peruanos, con los intereses de los peruanos. No tenemos otra agenda, no tenemos otro compromiso que no sea el de los peruanos de a pie. La gente que está construyendo el país pese a todas las dificultades y pese a los políticos que nos han tocado lamentablemente. Pero ¿qué dicen las redes sociales? Porque hay mucho palabreo. Judy, no sé, cuéntanos, ¿qué dice la gente sobre la pregunta del día de hoy? Que sobre el proceso de vacancia, ¿no? Otra vez, ¿no? Frente Amplio por un lado y Nuevo Perú por el otro han presentado solicitudes, ¿no? Para retomar en el inicio de la legislatura en el mes de marzo el pedido de vacancia. Ahora, los fujimoristas, ¿qué han dicho? Que ellos van a apoyarlo, van a apoyar este pedido de vacancia siempre y cuando no incluya el tema del indulto, ¿no? Efectivamente, pero el Frente Amplio y Nuevo Perú han argumentado ya en programas, en tu programa, y he escuchado también el programa de Manuel Rosas, y efectivamente sobre el tema de corrupción. El tema del indulto viene anexado, pero esa vez es bastante argumentado en el tema de corrupción. Milagros Salazar y Miguel Torres ya se han pronunciado al respecto y dicen que sí lo apoyarían. Así que las cosas se ponen complicadas para el presidente Kuczynski, Nicolás. ¿Pero qué dice la gente en las redes sociales para empezar? Antonio nos dice que PPK nos ha mentido, como nos han mentido los demás sinvergüenzas, expresidentes y que hemos tenido, Alan Toledo, Yanta Humala, y como otros que están en el Congreso y otros que van a postular a la alcaldía de Lima, dice, como Gagó. Sí se justifica la vacancia y qué pena por PPK, nos dice Antonio. Por otro lado, Gio Torres opina, el señor presidente ha demostrado ser un incapaz en cuanto a la gestión y decisión. Dijo que nunca estaba en su agenda el indulto, pero era su as bajo la manga con tal que no lo vaquen. Pero ahora se presentan 2 nuevos pedidos. Kenny dice, sí, ese señor tiene que ser vacado por haber mentido permanentemente. Ya perdió credibilidad en el país. Manolo en el Facebook nos dice, Glave, Wilca y su grupo de Nuevo Perú y muchos de los que piden ahora la vacancia no lo hicieron en su momento. Tuvieron su oportunidad de hacerlo en diciembre y no lo vacaron. Entonces ya es tarde, esperen nomás al 2021 y dejen de hacer berrinches, dice Manolo en crítica al otro sector de la izquierda que es Nuevo Perú, ¿no? Efer nos dice, ha habido tantos problemas en el interior del país, esos congresistas preocupándose en cosas que sí importan, pero que no son prioridad en este momento. Preocúpense en el país
que parece que no les importa, y Ricardo Quispe opina, no, más bien debemos apoyar al gobierno para todos jalar del mismo lado. Es el único que se ha mostrado a favor de la permanencia de Kuczynski en el cargo, Nicolás. Pues el tema es que lo que produce preocupación es la inestabilidad, ¿no es cierto? Ahora, el gran problema es el siguiente, ¿no? O sea, a nadie le gusta la idea de que el presidente tenga que renunciar, o incluso, como alguna gente dice, que hasta se adelanten las elecciones, porque, o sea, lo que se dijo cuando se debatió la vacancia es que si PPK era vacado iban a renunciar sus vicepresidentes. Bueno, yo no he escuchado hasta ahora a Martín Vizcarra decir que esa va a ser su postura si PPK fuera vacado. O sea, no lo hemos escuchado de su propia boca, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Pero a nadie le gusta una perspectiva de inestabilidad política. Ahora, lo que yo me pregunto es qué va a pasar si la situación del presidente se sigue deteriorando. Es decir, ¿qué pasa si en la declaración de Barata, que ya está confirmado, va a ser el 27 de febrero, lo que dice sobre el presidente termina involucrándolo de una manera definitiva? Yo creo que es peor mantenernos en esta situación de inestabilidad. Si ocurre eso, si Vizcarra asume o no, o lo asume Galarreta en todo caso ya en el proceso más avanzado tras una eventual vacancia, se acabaría esta situación de inestabilidad. Porque mantener en el cargo a Kuczynski con todos esos cuestionamientos produce inestabilidad y les falta tacto político a todos en el gobierno. El ministro Arístegui Tumbes, cuando todavía productores en La Oroya no se han enterado del acuerdo que podría beneficiarlos. Falta comunicación, falta políticos. Debería estar el ministro actualmente en la zona andina explicando de qué se trata estos 17 puntos del nuevo acuerdo. ¿Cuántos años tienes, Judy? Voy a cumplir 24. Increíble, me encantan los jóvenes, así que se involucran, ¿no es cierto?, en la política. Es lo que nos hace falta, señor. Es lo que nos hace falta. Durante mucho tiempo, los jóvenes se han excluido a sí mismos, ¿no es cierto?, de intervenir en sus propios destinos. Y por eso yo me felicito de que tengamos en Exitosa gente como Judy. 24 años y está metida ya en el ajo, en el pleito, porque no solo es periodista, tiene opinión. Muchas gracias, Judy. Pero vamos a escuchar lo que dice ahora nuestro público, oyente, televidente y seguidor en las redes sociales. Vamos a recibir una primera llamada. Muy buenos días, ¿de dónde nos llama? Muy buenos días, de la ciudad de Cusco. Y para primero establecer una felicitación a Exitosa y a ustedes que hacen diferente de este medio de comunicación en algo que nosotros, el pueblo, podemos confiar. Todavía tenemos fe y creo que es el último reducto de lo que resulta siendo la limpieza en este proceso de Lavajato. Pero lo que queríamos saber, lo que estamos planteando, estimado, y muchas gracias por sus palabras, es ¿qué opina usted de esta discusión sobre la vacancia que se vuelve a poner en el candelero a raíz de la propuesta de los sectores de izquierda del Congreso de la República? Uy, ¿qué pasó? Perdimos la comunicación. Vamos a tratar de retomarlo, vamos a tomar otra llamada. Qué pena, caray. ¿Qué pasó? Ahí tenemos otra, sí, perdimos la llamada anterior, qué pena. Sí, adelante, por favor, muy buenos días, escuchamos. Aló, amigo Nicolás. Lo escuchamos, adelante, ¿de dónde nos llama? Estoy hablando de Pacasmayo, Marineros. Lo escuchamos desde Pacasmayo. Mira, Nicolás, yo siempre te he escuchado a ti y hubo una palabra en donde tú dijiste por Basombrío, y nadie lo investiga Basombrío, que era algo idiota que esté manifestando los videos, cómo es que él hace la inteligencia para contra los profesores. Y es así, ese gobierno desde que se presentó nada más a las elecciones, le dije a David Flores en la madrugada de que este gobierno, este señor PPK, por no decir anciano, porque yo algún día voy a llegar anciano, la va a cagar, y discúlpame la expresión, y ya la está fregando todo eso. Acá tiene que haber una revolución. No quiero hacer una apología del terrorismo, pero el terrorismo o el movimiento revolucionario Tupac Amaru creo que tenían razón al querer cambiar el sistema, porque todo este sistema tiene que cambiarse, pero no con el terror, ni matando gente, ni bombardeando edificios, ni torres. Pero sí tienen razón, como Tupac Amaru, como Milton Melgar y todos los precursores,
de reclamar a esos gringos que se llevaban todo el dinero en el coloniaje, ¿no? Entonces, ahora también se llevan los claro, yo creo que lo que planteas es un asunto que es importante y que yo he tratado de llamar la atención de que debe ser introducido en la agenda. Es decir, no puede ser que después de 27 años de la aplicación de un programa económico que es felicitado en el mundo entero por la estabilidad macroeconómica que ha producido en el Perú, el final de esa historia, ¿no es cierto?, tú tengas la calidad de educación que tenemos, la calidad de salud que tenemos, la calidad o sea, la crisis de inseguridad, la crisis que tienes en el sistema de justicia por falta de recursos, el estado en el que se encuentra el tránsito, las carreteras, y tengas situaciones como esta que se producen con los agricultores de la papa, ¿no?, que son solo un reflejo de la crisis que está ocurriendo en la agricultura y que nos expone al riesgo incluso del hambre a sectores del campesinado que van a terminar trasladándose a las ciudades por la falta de oportunidades económicas en el campo, y esto va a agudizar la crisis social que ya estamos enfrentando. Entonces, esto nos obliga a la necesidad de una reflexión sobre lo que ha estado pasando y a producir cambios. Pero de lo que hay que ser conscientes es que esos cambios, que deben ser reales y profundos, se pueden y se tienen que hacer en democracia. Y tenemos que aceptar todas esas reglas de juego, que acá lo que tenemos que discutir es cómo arreglamos los problemas del país que están pendientes, y eso va a suponer, insisto, cambios radicales en la manera de manejar las cosas, en para quién se ha estado gobernando finalmente, ¿no? Pero yo estoy convencido de que lo podemos hacer en paz y en democracia, respetándonos unos a otros y dándole espacio sobre todo a la gente joven, para que se comprometa, que se meta a hacer política, que se hagan cargo de este país, ¿no?, de nuestro país. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. ¿Aló? Muy buenos días, lo escuchamos. Adelante. Buenos días, señor periodista. ¿Aló, me escucha, no? Perfectamente, adelante. Ya, señor, mire, yo le hablo de la sierra y yo quiero decirle, la corrupción se va a acabar, señor, cuando los periodistas sean conscientes de sus actos. Por ejemplo, usted, señor, nunca abre los micrófonos cuando tiene sus invitados al frente para que nosotros preguntemos o hacerle preguntas qué es lo que pasa. También escucho, señor, de que cuando usted entrevista a sus entrevistados, por ejemplo, a García Belaúnde, a Mulder, a todos, debe decirlo a ellos qué pasó con ustedes son congresistas vitalicios y nunca se pronunció contra Odebrecht, le pasó por encima, y qué pasó, usted se olvidó, nunca usted lo hace una culpa a esos señores. Por favor, señor Lucar, sea consciente de lo que hace, abra los teléfonos para que nosotros también participemos y hagamos preguntas, y pregúntale a esos señores que le he dicho, señor, así se va a acabar la corrupción. Le juro que he apuntado lo que me ha dicho y lo voy a hacer, y vamos a hacer el compromiso, señora Magariño, porque yo creo que esto es parte muchas gracias a usted, de la identidad de esta radio, ¿no es cierto? Escuchar a la gente y enseñar a los funcionarios y a los políticos que tienen que escuchar a la gente, así no le guste lo que están oyendo, ¿no? Bueno, y por supuesto que los periodistas tenemos que estar dispuestos a lo mismo también. Estamos en la línea con Rocío López, prefecta de Huánuco, donde hay denuncias de violencia, infiltración, porque ha habido enfrentamientos, ¿no?, con la policía. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor Lucar. Buenos días a todos los medios nacionales. Y en realidad, aprovechando la oportunidad de la llamada para poder nosotros también comunicar cómo se lleva el cuarto día de la huelga en nuestra región Huánuco. Hemos podido identificar en estos 4 días que grupos infiltrados dentro de los agricultores están causando desmanes, delincuencias, vandalismos, y sobre todo ya se está desbordando porque tenemos todos los puntos de hacia las carreteras bloqueadas. Tenemos la parte de la carretera central con dirección a Lima, está bloqueada. Tenemos San Rafael, tenemos la parte de Coto, Yacutomas, que es para la parte de la sierra, está bloqueada. Tenemos el acceso de la parte de la selva también bloqueada, Rancho, que va a la carretera Pachitea, y también a la parte de Tingo María y hacia la carretera Fernando Belaúnde Terry. Estos manifestantes y sobre todo grupos infiltrados están generando una zozobra y la inseguridad dentro de nuestra región, y sobre todo en este tema de la huelga. Se ha podido en los últimos días tener enfrentamiento al momento de la policía poder recuperar las calles, marcar su principio de autoridad dentro de los lugares que están siendo afectados,
lamentablemente ha podido causar enfrentamientos que no llegaron a muertes o a fallecidos, pero sí la violencia y sobre todo heridos que hemos tenido por parte de la policía y también por parte de los mismos manifestantes. Ahora, yo creo que las propias organizaciones que están presentes en las manifestaciones saben quién es quién, ¿no es cierto? Y yo creo que parte de la coordinación que se tiene que hacer entre las autoridades y los manifestantes es detectar a estas personas, si fuera el caso, extrañas que están tratando de usar esta protesta legítima de los agricultores para crear la zozobra y la violencia, que sean neutralizados y que sean expulsados de las manifestaciones. Yo creo que por lo que yo he conversado con todos los dirigentes de este movimiento que se ha extendido por todo el país, en todas las zonas donde hay sobre todo producción de papa, son dirigentes y agricultores razonables que están, por supuesto, muy molestos, ¿no? Porque no han sido oportunos y debidamente atendidos en sus reclamos, pero que no tienen ninguna intención de cometer actos de violencia, ¿no? Yo creo que es posible el diálogo sobre este tema también con ellos, ¿no? Sí, nosotros justamente en todo momento hemos estado con la apertura del diálogo y siempre se les ha llamado para poder nosotros también hacerle un llamado a ellos, que el derecho de uno termina cuando termina el derecho de otro, en el sentido de que lamentablemente tener las carreteras bloqueadas, pero también tener pacientes en estado de emergencia que deben llegar a ser atendidos a salud o al hospital. Lamentablemente en los primeros 2 días hemos tenido ese impedimento, la dificultad de no poder tener el acceso, ¿no? Y por esa razón todas las transferencias se hacían Cerro de Pasco. Hoy también Cerro de Pasco está con esta medida de huelga, entonces lamentablemente por ahí hemos tenido un poco de complicaciones, pero a pesar de ellos están tratando de superarlas, y lo que nosotros invocamos a todos los agricultores que están en la lucha, que sea su lucha la cual ellos reclaman y que no se desnaturalice con el tema de estos delincuentes o estas personas, como lo llaman ellos, infiltrados dentro de esta manifestación, que ya tiene otra respuesta, ¿no? Yo le agradezco mucho a Rocío López, prefecta de Huánuco, por esta comunicación muy gentil. Muy buenos días. Buenos días, señor, gracias. Lo que está ocurriendo es insólito, ¿no? Porque supuestamente ayer se suscribió un acuerdo y el ministro de Agricultura se agarró sus chivas y se fue para Tumbes. Y lo que tendría que hacerse, sobre todo cuando hay un problema de comunicación tan serio, es que las autoridades del gobierno central vayan a los lugares donde está la gente, como en este caso de Loroya, que se ha convertido en un punto de concentración de manifestantes que están viniendo de todos lados y que amenazan con marchar hacia Lima. Es ahí donde tienen que estar a las autoridades para explicar los acuerdos que se ha llegado, para aclarar cualquier duda que haya e incluso para recibir, digamos, nuevos reclamos o qué cosa es lo que pretenden para dar por terminado este conflicto, cuya solución, sinceramente, no es solamente esto que ha ofrecido el gobierno, comprar todos los excedentes de papa. Esto requiere compromisos de largo plazo para resolver esto que es una profunda crisis de la agricultura en el Perú. Álvaro Tapia está en la Plaza San Martín en este momento. Adelante, Álvaro. Con la lucha de los campesinos. Gracias por el pase en estudios. Nosotros nos encontramos ahora en la Plaza San Martín, lugar a donde han llegado decenas de profesores para apoyar a los productores de papa. Para ello ya estamos con el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana. Estamos hablando con el señor Pedro Castillo. Muy buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Consultarle en este caso pues el apoyo que ustedes están brindando a los productores de papa. Sí, gracias, buen día. Un saludo al Magisterio Nacional, al Magisterio Latinoamericano, a todo el país. El día de hoy nosotros cumpliendo con una tarea en el marco de un encuentro internacional de maestros y empezando el día de hoy también una asamblea nacional de las bases regionales del país. Lo que estamos acá son los verdaderos dirigentes que han venido orgánicamente a este evento nacional y el día de hoy acá en la Plaza del Pueblo a expresar nuestro rechazo a esta política neoliberal de espaldas al pueblo y nuestra solidaridad a los trabajadores, a los agricultores, a los paperos, a los arroceros que van a salir luego, a toda la clase obrera. Y por
por eso nuestro más profundo solidaridad con ellos. El magisterio está en pie de lucha también con ellos, toda vez que en el marco de una huelga nacional suspendida, el día de mañana vamos a tomar una decisión firme, porque venimos de una huelga suspendida, no por cobardes, sino por nuestros padres de familia, nuestros estudiantes, y en ese contexto que no solamente se va a fijar la fecha de reinicio de la huelga, sino también estructurar nuestra plataforma de lucha de los maestros junto con el pueblo. Basta de estar lastimando. Hemos emprendido y lo vamos a demostrar que los derechos del pueblo se tienen que arrancar en lo que dicen las calles. Señor Castillo, precisamente ahí iba mi siguiente pregunta. Ustedes, como bien lo menciona, habían suspendido la huelga. ¿Van a reiniciarlo? Sí, así lo sentimos. Eso es lo que han venido a expresar nuestros compañeros, de los dirigentes objetivos, los dirigentes reales, los dirigentes orgánicamente elegidos democráticamente en cada una de sus bases. Vamos a retornar a las calles, no solamente a pedir los frijoles del magisterio, sino también los derechos de los agricultores, los derechos de los portuarios, los derechos de toda la clase obrera. Por eso creemos importante de que a través de estos medios de comunicación el gobierno tiene que entender que así como salió a las calles a pedir el voto, salga a responder al pueblo, porque el pueblo está hambriento de justicia, hambriento de sus derechos. Por eso creemos importante que no vamos a desmayar en esta lucha. Bien, muchas gracias. Bien, ese es el panorama entonces que se vive en la Plaza San Martín del centro de Lima. Informó Loro Tapia, Exitosa. Bueno, está caliente el ambiente, ¿eh? Está caliente y hay que mantener la serenidad en una situación tan complicada, pero es evidente que hay un clima de insatisfacción, ¿no? Que hay que responderlo con iniciativa, ¿no? Con iniciativa. Antes de terminar el programa del día de hoy es el aniversario del RIMAC, ¿no? Y tenemos en la línea al alcalde Enrique Peramás. Alcalde, muy buenos días. Feliz aniversario Nicolás, para el RIMAC. Muchas gracias, Nicolás, y acá muy alegre y con mucha alegría y entusiasmo de celebrar pues un aniversario más de creación política de nuestro querido distrito, ¿no? ¿Qué va a haber hoy día en el RIMAC? ¿Va a haber celebraciones, me imagino, por este aniversario? Sí, en pocos minutos estamos por inaugurar ya la plaza, digamos el parque Augusto Polo Campos, también donde vamos a develar el busto de nuestro gran compositor, y en las finales del día, a las 6 de la tarde, tenemos la misa y el Te Deum, y a las 7:15 de la noche la sesión solemne, ¿no? Y bueno, y en el mes de febrero, el 24, es nuestro gran concierto en el Club Revolver. La fiesta va a ser el 24, entonces. Sí, hoy día se hace toda la parte formal, que es la misa, el Te Deum, la sesión solemne, las condecoraciones, y también, como te decía Nicolás, en breves minutos estamos inaugurando ya el Parque Augusto Polo Campos, acá al frontis de la Municipalidad del Rima, y vamos a develar su busto. Y con mucha alegría y entusiasmo todos los rimenses, porque creo que nos encuentran en una mejor situación de la que teníamos a finales del 2010. Ya han sido 7 años de mucho esfuerzo y trabajo, y creo que hemos recuperado la identidad y principalmente la autoestima de los rimenses de saber que estamos en un distrito que creemos que es el de mayor historia en Lima, ¿no? Por supuesto, yo creo que lo que se ha avanzado en relación al RIMAC, o sea, por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando vienen los turistas a Lima, mucha gente los lleva, bueno, a hacer turismo gastronómico, a recorrer el centro de Lima y se van a Barranco, ¿no es cierto? Que es una joya también. Pero el RIMAC tendría que ser eso y más, porque en RIMAC hay monumentos históricos, ¿no es cierto? Y sí, deberían abrirse, los mejores restaurantes deberían tener locales en el RIMAC, que debería haber toda una cadena de pequeños hoteles en el RIMAC, que debería haber más centros de entretenimiento y debería ser un polo de atracción, yo creo, turística extraordinaria, porque tiene un potencial enorme, ¿no? Sí, este año, por ejemplo, estamos con toda la esperanza de que comience el tour. A fines de año ya se inicie la construcción del teleférico acá en el Cerro San Cristóbal. Nosotros también estamos invirtiendo más de 9 millones de soles en recuperar las plazuelas, los accesos peatonales, habrán restaurantes en el Cerro San Cristóbal, con lo cual haremos el Cerro San Cristóbal lo que es el Cerro Santa Ana en Guayaquil. Lo que buscamos justamente es ser un destino turístico, y en ese camino vamos todos los rimenses. Bueno, muchas gracias a Enrique Peramás por atendernos, y una vez más, ¿no?, un feliz aniversario para todos los rimenses. ¿Ah? No, muchas gracias a todos, a ti, Nicolás, y decirles que visiten el RIMAC y que digan con nosotros que el RIMAC es otra historia.
Muchas gracias por atendernos. Terminamos por el día de hoy, nos vamos hasta el día lunes. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. El día lunes, agárrense, va a venir Manuel Danmereguaguirre, que ha preparado un informe bien complicado para Pedro Pablo Kuczynski, que se llama El Expediente PPK. Manuel Danmer es una persona que no suele dar entrevistas a medios, él solo hace conferencias de prensa y ha tenido el gesto de aceptarnos una entrevista acá en vivo, en Exitosa, el lunes a las 10 de la mañana. No se lo pierdan, esa va a ser una edición especial de nuestra secuencia Caiga Quien Caiga. Conmigo será una vez más. Hasta el lunes, feliz fin de semana si pueden. Yo los dejo con Manuel Rosas. Muy buenas tardes. Hemos presentado Nicolás Lucas.